El siguiente tema es acerca del drenaje linfático. El concepto del drenaje linfático va a ser un método destinado a mejorar las funciones esenciales, principalmente del sistema linfático. Este es realizado por medio de maniobras precisas, proporcionadas y de forma rítmica que van a actuar activando y mejorando la circulación linfática y favoreciendo la eliminación de sustancias de desecho. El drenaje linfático manual es una técnica de masoterapia que pertenece al campo de la terapia física y el masaje terapéutico y se realiza con el fin de producir un desplazamiento del líquido linfático. Como introducción, el drenaje linfático es una técnica especial de masaje que lo que va a hacer es activar la circulación linfática que se encuentra de forma subcutánea, fundamentalmente, y accionar en el automatismo de vasos y ganglios linfáticos para mejorar la eliminación de este líquido intersticial y la linfa. El drenaje linfático se va a realizar en este sistema linfático superficial, por lo que la presión es menor que la de un masaje normal. Aquí la piel se va a estirar porque el tejido linfático es el que está unido al tejido conjuntivo. La ruta de líquido del sistema linfático, estos líquidos van a penetrar al sistema linfático a través de los capilares linfáticos que emergen entre la linfa que se transporta hacia los conductos linfáticos. Aquí las interconexiones de estos con el tiempo se van a vaciar en uno de los vasos principales, en el conducto torácico y en el conducto linfático derecho. Estos dos conductores van a drenar la linfa a la vena subclavia izquierda y a la derecha respectivamente. Entonces es importante conocer o al momento de realizar el drenaje linfático, pues activar estos conductos. Los factores que van a determinar el movimiento de la linfa son el automatismo de los linfangiomas, las contracciones musculares, la pulsación de la arteria vecina, los movimientos respiratorios y también la fuerza de gravedad. Vamos a repasar un poquito acerca de la anatomía. El sistema linfático va a estar formado por una serie de órganos y un sistema tubular de vasos linfáticos. En los órganos se van a formar linfocitos, que van a ser el principal mecanismo de defensa. Aquí va a estar involucrada la médula ósea, en el cual se van a formar las células sanguíneas y los linfocitos. En la cavidad de los huesos, fundamentalmente en las costillas, en los cuerpos vertebrales, esternón, huesos cortos de los pies y de las manos. El timo, pues se va a encontrar detrás del esternón. Este se puede atrofiar después de la pubertad, entonces puede influir en el desarrollo del sistema linfático. El vaso pues va a filtrar la sangre, la va a depositar en forma de linfocitos y es depósito de hierro que va a actuar como órgano defensivo como los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos pues son los vasos linfáticos que van a llevar la linfa que se va a formar en los tejidos hacia el sistema venoso, donde va a desembocar concretamente en la base del cuello, en el ángulo entre las venas yugular interna, la subclavia, llamado terminus. Los canales prelinfáticos, estos no son vasos porque no tienen ni forma ni capa endotelial, pero van a conducir el líquido intersticial y la prelinfa hacia los capilares linfáticos. Estos son pequeños canales entre las fibras y la sustancia fundamental del tejido conjuntivo que se va a encontrar entre los diferentes tejidos orgánicos y por donde se mueve la prelinfa. Los capilares linfáticos aquí son el inicio del sistema linfático vascular. Se llaman también vasos linfáticos iniciales. Estos están presentes por todo el organismo, excepto en la sustancia ósea, cartílago, el pelo, las uñas y el sistema nervioso central. Estos comienzan en forma de un saco ciego o un tubo cerrado y se van uniendo como los dedos de un guante para dar lugar a los vasos colectores. Estos se van a intercomunicar formando una red tubular. Tienen una capa de células endoteliales dispuestas en una sola capa y carecen de la membrana basal, que es el que da solidez y cuyos bordes están superpuestos.
Los vasos colectores y angionales linfáticos, estos son conectados a la pared capilar y están con los precolectores linfáticos con la función parecida a los capilares que se comunican con vasos de mayor calibre. Estos van a ser los colectores linfáticos. Ambos van a poseer válvulas para que la linfa solo circule en un solo sentido. Los colectores aferentes van a llevar la linfa desde los capilares hasta los ganglios. Y los angiones linfáticos son las porciones de vaso linfático entre dos válvulas consecutivas. Estas tienen aspecto de rosario y están rodeados por las finas fibras musculares, lisas y receptores nerviosos. Cuando aparece la dilatación, se llena de linfa y se contraen automáticamente para irla desplazando. Entonces aquí podemos ver una imagen de la vena yugular, el conducto linfático derecho, los ganglios linfáticos que se encuentran a lo largo del cuerpo. Vemos los cervicales, en la parte del subclavio, los ganglios linfáticos axilares, los abdominales, los pélvicos, los inguinales, los que transcurren a lo largo de las piernas, los troncos también que son parte de los ganglios, la cisterna magna o la cisterna de Beckett, también llamada, que es de las más importantes. Los troncos linfáticos terminales pues van a también tener válvulas y a través de ellos la linfa va a pasar al sistema venoso por los ángulos entre las venas yugular interna y subclavia. También son llamados términos. A estos términos va a desembocar el conducto torácico y en el derecho el conducto linfático derecho, donde van a llegar los troncos linfáticos yugular, subclavio y broncomediastínicos derechos. Entonces también aquí podemos ver una imagen de cómo es que va a pasar la linfa. Aquí se van a localizar entre los vasos linfáticos, van a tener una parte importante en el sistema defensivo o del sistema inmune. Varía entre la medida, puede ser muy, muy pequeña. Aquí la mayoría se encuentra en la parte superior y sobre todo en el cuello. Los filtros de la linfa van a actuar en forma de... van a hacer que actúen los macrófagos frente a las sustancias nocivas. Cuando hay una inflamación, una infección, perdón, se van a inflamar y pues van a hacer que el paso de la linfa aumente para que evitar que la infección pues se vaya a otro lugar. También son depósitos de linfa, por lo que habrá que vaciarlos en el tratamiento. Son formadores de linfocitos, por lo tanto forman parte esencial del sistema inmunitario. Van a regular la concentración de la linfa, diluyéndola o concentrándola según sea necesario en el cuerpo. Están muy vascularizados, la sangre tiene más concentración proteica que la linfa o que el líquido que pasa en la sangre. Los grupos ganglionales, superficiales y cuadrantes linfáticos. Aquí los cuadrantes linfáticos son porciones de la superficie corporal que van a estar delimitados por divisiones linfáticas y que van a actuar a modo de barreras porque existen intercomunicaciones. La circulación de la linfa profunda pues se va a comunicar con la superficial. Entonces, aquí vemos una imagen donde va a haber ciertos puntos. La línea sagital, lo podemos ver, línea clavicular, línea transversal. Vemos hay pequeños puntos en la región del cuello, en la región axilar, en la región del codo, en la región inguinal, en la parte posterior del hueco popliteo. Nosotros al realizar el masaje, siempre que llegamos a cada una de estas partes, tenemos que activar como esta zona para que vaya pasando la linfa. El masaje pues también va a ir dirigido a esos lugares donde va a ir desembocando. Entonces, si estamos trabajando el brazo, pues todo va a ir hacia
hacia la axila, hacia el cuello, vamos a activar la zona del codo. Entonces, si es de miembro inferior, pues vamos a activar la región inguinal, el hueco popliteo, para ir realizando el masaje. El sistema intersticial se va a encontrar en el espacio intercelular. Por él van a circular todas las sustancias que se intercambian con la sangre y las células tisulares. Este va a estar formado por células de tejido conjuntivo, sustancia fundamental que se encuentra en agua, minerales, electrolitos, proteínas, etcétera. Está en este estado tiene poca agua, y en estado cuando hay mucha, hay moléculas que se transportan mejor. Entonces aquí va a depender también cómo se va a manejar el sistema linfático. Por las vibraciones suaves puede pasar el gel o un líquido, tiene fibras reticulares elásticas con colágeno, fluidos y canales que pues van a estar como abiertos para ese paso de la linfa. Y la linfa pues es un líquido claro que va a variar de color según las partículas, dependiendo del lugar donde se forme, pero normalmente es como de color amarillo. Este circula de 5 a 6 veces más despacio que la sangre. Aquí en la linfa pues va a pasar masa líquida, proteínas, grasas, restos de células, células del torrente sanguíneo. El sistema linfático va a servir de sistema de retorno desde el medio intersticial hacia el corazón, que se haya constituido por dos elementos, los nódulos linfáticos y los canales linfáticos. Los nódulos linfáticos se van a agrupar y hacia ellos llegan los canales linfáticos aferentes, y de los mismos parten los canales eferentes. Se hayan integrado por un córtex que va a rodear la médula del tejido linfoide, y a este nivel podrían existir anastomosis linfovenosas. Algunos nódulos son de paso obligando a la linfa, lo que a veces explica la extirpación de alguno porque provoca algún linfedema. Los canales linfáticos pues van a ser como el vehículo de la linfa a nivel intestinal, en la parte donde se forma el quilo, y se hallan agrupados en dos sectores. El sector periférico absorbente, donde se va a iniciar en el canal linfático, se van a formar parte de la unidad microcirculatoria, y de ahí forman canales prelinfáticos. Aquí ambos van a poseer penetraciones intercelulares que van a permitir el paso de macrocélulas y los capilares linfáticos. Y el sector de conducción, que a partir del punto anterior del sistema linfático se convierte en recolector, colector y en vasos linfáticos, y todos estos vasos se van a hallar con válvula y van a poseer un vasomotricidad que se van a reunir en dos sistemas colectores. El canal torácico, conducto torácico izquierdo, que es el que va a drenar también la mayor parte del cuerpo, y el conducto linfático derecho, que es el que va a recoger parte de la linfa del tronco y de la cabeza. Estos dos pues van a llevar a vena subclavia a nivel de la yugular. Es igual como el sistema circulatorio, podríamos decirlo de esa forma. Como parte de la fisiología del sistema linfático, estos van a poseer dos funciones principales: eliminar principalmente los residuos que se producen en el microcírculo y también participar en el equilibrio inmunitario. El llenado de los linfáticos se va a producir por tres mecanismos: el cierre y la apertura de las uniones entre las células endoteliales, la diferencia de presión entre medio intersticial y endolinfático, y las contracciones musculares y arteriales vecinas. La circulación de la linfa se va a producir por la contracción de las unidades motrices o el linfangión, que es el que va a responder contrayéndose a la llegada de la linfa, la cual va a tomar una dirección de manera unidireccional debido a la existencia de este sistema valvular. La composición de la linfa puede ser variable, puede estar enriquecida con proteínas, lípidos a medida de que va progresando. Tiene también metabolitos y restos celulares, antígenos, citoquinas, linfocitos T, macrófagos, que van a jugar también un papel importante o esencial en la presentación de un antígeno. Los grupos ganglionares es donde se produce la respuesta inmune o la prestación de los antígenos por las células
macrofágicas de los senos y la activación también de las células foliculares o la producción de células B y la activación de estos linfocitos T. Entonces aquí podemos ver también otra imagen donde encontramos los nódulos linfáticos cervicales, el conducto torácico, el timo, los ganglios también axilares, el vaso, ganglios de miembro superior, inguinales, los del inferior, los de la zona pélvica, lumbar, la cisterna, los de la glándula mamaria, etc. El sistema linfático de la cabeza y del cuello, vamos a encontrar aquí el grupo de ganglios linfáticos pericervicales, los submandibulares, los submentonianos, los paratoideos, los mastoideos, los occipitales y los supraclaviculares. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo se encuentran distribuidos. El sistema linfático de tronco, pues va a existir el sistema linfático del tórax, que consiste en varios grupos diafragmáticos, torácicos internos, intercostales, viscerales, que van a drenar todos ellos a la base del cuello. Aquí el sistema linfático del abdomen se va a hallar formado por nódulos superficiales, parietales, donde se va a drenar la pared abdominal anterior. Los nódulos viscerales, que drenan a los órganos abdominales, y la linfa procedente a los nódulos abdominales aórticos, y los nódulos dorsales que van a estar constituidos por el conjunto de nódulos linfáticos abdomino-aórticos. El sistema linfático pélvico pues se va a hallar formado por el nódulo ilíaco externo, donde drenan a los miembros inferiores, el conducto de nódulos hipogásticos, donde drena las vísceras, y el sistema ilíaco común, donde drena pues la totalidad de los anteriores y de la pelvis. Dentro de las patologías del sistema linfático podemos encontrar el edema linfodinámico, que es el aumento de la carga linfática por trastornos circulatorios, ya sean cardíacos, renales, premenstruales, algún traumatismo o alguna quemadura. El edema linfostático o linfedema, pues es por el aumento de la proteína y el líquido intersticial o algún fallo linfático. La lipidema, es el síndrome de piernas grasosas, o que vamos a encontrar ahí inflamación de tobillo, de piernas o de cadera. El mixedema es la acumulación de mucopolisacáridos y proteínas en el espacio intersticial con alteraciones glandulares de la tiroides, ya sea en la cara, en la nuca, en el dorso de las manos o incluso en los pies. El edema linfostático o linfedema, en el cual pues van a ser funcionales como trastornos reversibles del estado de inmovilidad de algún paciente, o también orgánicos, que pueden ser alteraciones anatómicas. El edema primario, pues se encuentra el linfedema congénita simple, el linfedema congénita familiar o Milroy, y el linfedema precoz. Dentro del edema secundario encontramos el linfedema postquirúrgico, el linfedema postraumático, el linfedema postirradiación, linfedema inflamatorio, el linfedema por fisuras linfovenosas y el linfedema por éxtasis linfática. ¿Cuáles son los efectos del drenaje linfático? Ayuda a la cuestión drenante, o sea, el capilar linfático, capilar sanguíneo y el líquido intersticial, disminuyendo pues todo ese edema. Sistema neural, en el sistema nervioso vegetativo va a activar el sistema nervioso parasimpático, lo cual va a provocar un efecto sedante, relajante, va a existir una inhibición de estímulo doloroso, y pues la activación de esos mecanorreceptores de la piel. A nivel de la musculatura, va a tener acción en la musculatura lisa, ayudando al peristaltismo o al tono nervioso, o a la musculatura estriada. Dentro de las indicaciones terapéuticas, pues a la aceleración de la absorción de los líquidos intersticiales por los capilares linfáticos y la aceleración de la progresión de la linfa a lo largo de los vasos linfáticos han sido científicamente demostrados. Entonces pues sí funciona aplicar este tipo de técnica. Todos los casos de linfedemas
en la disminución del transporte del sistema linfático podemos aplicarlo. En la inflamación por alguna insuficiencia venosa de extremidades inferiores, alguna enfermedad reumática, alguna disfunción de riñón. También nos puede servir para la regeneración de los tejidos y la inmunidad natural. Para alguna persona que padezca un edema, una flebitis, tenemos que evitar colocar el miembro inferior hacia abajo por mucho tiempo, porque pues puede disminuir esa capacidad de transportar el oxígeno a la sangre o evitar movimientos bruscos. Entonces aquí podemos incorporar alguna otra indicación para mejorar ese tipo de circulación. Una vez que ya no haya como tanto peligro, ya podemos intervenir. Va a depender igual del paciente que tengamos. Aquí pues no tenemos que exponer las extremidades al calor o abstenerse también de tomar duchas muy calientes, tomar el sol o el tratamiento de baño caliente o por rayos infrarrojos. Y la alimentación pues también va a ser parte importante, ya que pues tenemos que incluir pues todas las frutas, verduras, cereales que favorezcan a la digestión y pues que nos ayuden también a que ese retorno de la linfa pues sea adecuado. Aquí tenemos las indicaciones del drenaje linfático manual. Lo podemos aplicar en un linfedema, en un linfedema, en edemas postquirúrgicos, en edemas por embarazo, en edemas por síndrome premenstrual. Y pues viene aquí pues las características de estos tipos de edemas y el objetivo que vamos a lograr en el tratamiento. Por ejemplo, en el linfedema, pues vamos a favorecer el camino de la linfa, derivándola pues a sus trayectos colaterales, a que fluya adecuadamente. En el linfedema, pues va a aplicar o va a mejorar las áreas que están afectando, también favoreciendo ese buen retorno del sistema linfático. En el edema postquirúrgico, pues va a ayudar a favorecer la recuperación de tejidos afectados. Y en el edema del embarazo, pues ayuda también a drenar toda esa acumulación de líquido extracelular. En el premenstrual, pues ayuda a disminuir el edema, el dolor, también en este tipo de pacientes. Lo podemos utilizar también en cicatrices anormales, lo cual nos va a ayudar a evitar infecciones o formación de cicatrices queloides. En los trastornos cutáneos, pues va a ser como ese limpiador o va a pues tener también ese efecto antiedematizante. Y en la cuestión estética, pues va a ayudar a mejorar o a desechar todos esos productos y generar una limpieza de los tejidos. Dentro de las contraindicaciones, pues van a ser en pacientes con cáncer, con alguna infección aguda, con alguna trombosis, flebitis o tromboflebitis, con varices tortuosas o con relieves, alguna inflamación ya muy crónica, hipotensión arterial o insuficiencia renal crónica. Las contraindicaciones, pues aquí vienen cada una, porque no las podemos aplicar en las infecciones agudas, porque pues podemos tender a propagar más la infección al resto del cuerpo, la insuficiencia cardíaca. Al momento que la linfa vuelva, puede ser peligroso y podemos sobrecargar al corazón. En alguna flebitis, aquí pues no podemos manipular directamente esta zona afectada, tienen que tener más que nada algún otro tipo de tratamiento. En el seno carotidio, aquí las manipulaciones pueden producir alguna bradicardia, con pérdida de la conciencia. En la hipotensión, pues podemos producir un efecto vagótico y podemos exponer a este tipo de pacientes. En tumores, pues pueden surgir metástasis y en las afecciones de piel tal vez no sea tolerable este tipo de tratamiento para ellos. En el asma bronquial puede ser, podemos desencadenar alguna crisis. En hipertiroidismo, en el cuello es donde no se hace porque pues aumenta ese paso de las hormonas y podemos empeorar
o alterar a las pacientes que padecen este tipo de enfermedad. Dentro de la aplicación, en la cara podemos hacer una leve presión con la yema de los dedos, mientras que en el tronco y en las extremidades es preciso emplear pues todos los dedos y la palma de las manos. La presión ejercida va a variar muy poco entre la cara y en las extremidades. Y pues el drenaje o el empuje de la linfa pues se va a hacer en dirección hacia donde están como los canales que vamos a estar manejando. Aquí el número de movimientos pues se va a centrar entre 3 y 5 movimientos. El ritmo pues se tiene que realizar al menos 2, 3, incluso hasta 6 segundos para favorecer el ritmo fisiológico, la contracción de las células musculares a lo largo del sistema linfático. En la fase de cada tratamiento tenemos que introducir el vaciado de los linfonódulos de la cabeza, cuello y el resto del cuerpo. El drenaje, aquí pues vamos a ver, tenemos que abrir la zona, primero de la cisterna, la zona clavicular, después cada uno de los llamados que existan ahí para poder hacer correctamente el drenaje. Aquí tenemos que adaptar las manos a la superficie del cuerpo, tenemos que empujar la piel sin tanta fricción o sin resbalar más que nada los dedos. Los empujes tienen que ser largos pero lentos, aquí porque son los segundos o tenemos que ir contando. La dirección pues tiene que ir a esos desagües linfáticos o a las zonas donde vamos a estar pasando o atravesando. El ritmo pues tiene que ser pausado, monótono y armónico. Las presiones tienen que ser muchísimo más suaves que el masaje normal y pues siempre va el masaje de proximal a distal. Hay algunos movimientos que se usaban anteriormente para la aplicación de este masaje. Eran los círculos donde tocábamos la piel, presionábamos progresivamente realizando un círculo y aflojábamos como el punto de partida. Pues eran en todas las zonas de la cara, cuello y nuca, en el tórax, axilas, ingles y zona lumbar. Después realizábamos el bombeo, que era la mano en forma perpendicular a la zona a tratar y empujábamos con la palma para aflojar como esa presión. Y las zonas pues son las zonas curvas del cuerpo, las extremidades. Aquí vemos la manipulación de círculos fijos que se aplican en la cara, cabeza, nuca, cuello, axilas, ingle, codo, rodillas, manos y pies, y la manipulación de bombeo que se utiliza en las partes curvas, largas, como las extremidades. La manipulación de movimiento dador se va a aplicar sobre las zonas distales de las extremidades, como el antebrazo y las piernas. La manipulación giratoria pues se va a utilizar en grandes superficies planas en el cuerpo, como las partes anteriores o posteriores, en el tronco, en el pecho, en el abdomen, espalda o zona glútea. Entonces aquí podemos ver una imagen donde vemos la manipulación de círculos fijos, la manipulación de bombeo, el movimiento dador y la manipulación giratoria. Los movimientos actuales pues es la maniobra de llamada, lo cual va a permitir la estimulación entre la musculatura lisa que va a recubrir los vasos del sistema linfático. La maniobra ganglionar, que el objetivo principal es la desobstrucción de los nódulos linfáticos y obtener una aceleración de este flujo de la linfa. Y la maniobra de reabsorción, esta aplicación, si la colocamos en la zona del edema, va a disminuir o va a favorecer la reabsorción del líquido intersticial, estimulando los capilares linfáticos iniciales y aumentando esa presión tisular. Para ello, pues tenemos que realizar una evaluación al paciente, el examen que se realiza para la piel. Para detectar la presencia de cualquier edema, tenemos que tomar en cuenta estas características. Tenemos que hacer la inspección, la localización, el color,
de la piel, la intensidad, la temperatura, el aspecto, presencia de dolor, consistencia o algún trastorno trófico. Dentro de la localización, vamos a examinar la ubicación inicial en un segmento corporal. Aquí hay en algunos casos o en algunos edemas se tiene en cuenta la acción de la fuerza de gravedad. Si el paciente está mucho de pie, lo común es que el edema pues se vaya a localizar en los tobillos, pero si la persona permanece por un periodo muy largo de tiempo en la cama, pues el edema podría ser en la región sacra. Aquí tenemos que tener en cuenta la distribución corporal, o si es en forma asimétrica o es asimétrica, o sea que si aparece en los dos miembros o en más, o solamente aparece en uno solo. Porque pues también hay edemas que se encuentran dentro de algunas patologías, ya sean cardíacas, hepáticas y renales, y hay otros edemas que pueden ser de manera simétrica, como la trombosis, obstrucciones del sistema linfático o algún traumatismo e inflamación. Dentro de la intensidad, pues va a medir esa magnitud que tiene el edema. Para esto, pues vamos a utilizar el signo de Godet, en el cual se va a dividir en 4 grados. El grado 1 pues va a ser una leve dispersión sin distorsión visible del contorno y la desaparición pues va a ser instantánea. En el grado 2 pues va a existir una depresión hasta de 4 milímetros y la desaparición en 15 segundos. En el grado 3 hay una depresión de hasta 6 milímetros y la recuperación la va a formar hasta en 1 minuto. O en el grado 4, que la dispersión va a ser profunda hasta de 1 centímetro y va a persistir de 2 a 5 minutos. Entonces es importante medir esta intensidad. Dentro de la inspección nos va a permitir observar un cambio en el contorno normal de la zona anatómica donde se encuentra este edema, ya que tiende a borrar relieves óseos, desfigurar las regiones del cuerpo. El color de la piel aquí puede variar según el tipo de edema. Por ejemplo, en la cuestión inflamatoria es rojizo y de origen venoso tiende a ser cianótico, por eso pues la coloración va a ser diferente. En el tipo de alteraciones renales pues va a ser blanco. Entonces aquí vamos a medir utilizando pues alguna cinta métrica de cómo va a ir disminuyendo ese tipo de edema. Podemos anotarlo en una hoja, en una agenda, para ver qué tanto ha disminuido sesión tras sesión. Hacer como una revaloración. La temperatura aquí puede ser normal cuando no existe diferencia con el resto de la piel, pero si está aumentada, como en el edema inflamatorio, por el aumento de la velocidad de la circulación capilar o se encuentra disminuida, la temperatura pues va a estar como que cambiando. Entonces también aquí vamos a ir valorando sesión por sesión si la temperatura es como fría, si es normal o si ya está muy caliente. En el aspecto de la piel se puede volver muy fina, lustrosa, y en casos agudos o en las cuestiones crónicas, la piel se puede presentar hasta con fibrosis o alguna pigmentación debido a pues esta alteración que va a ir persistiendo. Entonces aquí también vamos a ir anotando esa consistencia de la piel sesión tras sesión. Lo podemos identificar si se encuentra blanda, si se encuentra dura o si se encuentra semidura. Y el dolor pues puede sentirse en la zona donde se localiza el edema, y puede ser muy frecuente en el edema inflamatorio. Entonces aquí pues utilizamos la escala de EVA para medir la intensidad del dolor. Y la consistencia, pues aquí se le puede apreciar palpando la zona. Puede ser blanda o puede ser muy dura cuando es alguna alteración mucho más crónica. Entonces vamos a ir valorando de acuerdo al tipo de edema que tenga el paciente o a consecuencia de que surgió este tipo de edema. Los trastornos tróficos son las patologías cutáneas que se pueden encontrar en la zona del edema. Estas pueden ser cambios de pigmentación, aparición de úlceras, atrofia o alguna otra alteración. El tiempo pues va a depender de la resistencia tisular, de la sensibilidad del paciente
El drenaje se va a caracterizar por tener una velocidad y un ritmo lento al momento de la aplicación, o sea, este masaje pues dura muchísimo, hasta 1 hora o más. Y la sesión de este tipo de masaje puede durar de 30 minutos a 1 hora y pues va a variar dependiendo qué tanta zona vamos a manejar. El tratamiento del drenaje linfático puede ir acompañado de otras técnicas para aumentar la efectividad. Los vendajes compresivos es muy común que lo apliquen aquí. Realización de ejercicios. Algunos aplican vendajes después de una sesión de drenaje linfático con el objetivo de seguir disminuyendo ese edema para que el paciente pues también vaya reincorporándose cada vez a sus actividades normales. Y sería todo, gracias.